Dios bendiga a todos mis amados hermanos en esta hermosa hora. Vamos a estudiar un poco de la Escritura acerca si los dones son parte del bautismo del Espíritu Santo, porque creo que esa es una confusión también que hay en este tiempo al creer que siempre que alguien es bautizado por el Espíritu Santo siempre tienen que manifestarse los dones que habla Primera de Corintios capítulo 12. Y la otra parte es: si una persona que yo veo que tiene dones sobrenaturales, dones de profecía, dones de sanidades, y de repente yo veo que su vida no vive una vida en la palabra, no vive una vida de rectitud, una vida en el temor de Jehová que habla la Escritura, ¿cómo yo puedo responder a eso? Porque yo creo que todos los que hemos iniciado o hemos empezado en el Evangelio nos ha estremecido cuando hemos visto una vida de la cual hemos visto ciertos dones, ciertas manifestaciones sobrenaturales. Y uno dice: bueno, Señor, ¿y qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo es que esta persona su vida no está recta, su vida vive una vida muy apartada de tu palabra? Se ve que no hay temor, Señor, tuyo en esa vida, y tiene dones, se cumple la profecía, tiene sanidades, se sana a los enfermos. Vamos a estar estudiando, y para iniciar quiero decirles, hermanos, que la confusión inicia cuando en el libro de los Hechos, cuando siempre es derramado el Espíritu Santo de Dios, siempre vemos que los dones se manifiestan. Lo podemos ver en Hechos capítulo 2. Lo podemos ver, hermanos, allá en la casa de Cornelio, que dice la Escritura que luego empezaron a profetizar también. Lo vemos en Hechos capítulo 19, cuando llegó Pablo a Éfeso y las personas le dijeron: ni siquiera hemos oído o de qué se trata el Espíritu Santo de Dios. Dice que le impusieron las manos los apóstoles y fueron llenos del Espíritu y empezaron a profetizar. Entonces, a través de la Biblia nosotros vemos que los dones se manifiestan. Entonces uno dice: quiere decir que siempre que alguien es bautizado en el Espíritu Santo, quiere decir que esa persona tendrá un don espiritual. Pero la palabra del Señor refleja eso en cuanto al inicio de la iglesia primitiva. Y acordémonos que la iglesia inició bajo ese poder majestuoso del Espíritu Santo de Dios. Hemos estudiado para qué es el objetivo o la función del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo sé que siempre habrá un don o no habrá un don cuando alguien es bautizado? Para iniciar es por la palabra. La palabra dice, y hemos estudiado: y recibiréis poder para ser testigo. Hemos estudiado lo que es el objetivo principal por el cual alguien es bautizado y recibe la unción del Espíritu Santo, recibe el poder, y es para testificar, es para llevar la palabra y ser aún hasta mártir por el Evangelio. Y porque la historia de la iglesia me refleja eso también. Usted puede buscar en internet muchos avivamientos que han existido a lo largo de la historia en muchas partes del mundo. Avivamientos. ¿Y qué es un avivamiento? Bueno, es cuando el Espíritu Santo es derramado de una forma como en el libro de los Hechos. ¿Y cuál es el objetivo de ese avivamiento? Si usted se fija, dice que el Espíritu Santo vino y miles de almas. Primer mensaje 3,000, luego 5,000, y el Señor añadía los que habían de ser salvos. Y si usted se fija en cada derramamiento o avivamiento, como lo llaman las personas, han existido miles de almas, como por ejemplo el avivamiento en la calle Azusa, por ejemplo el avivamiento de Jonathan Edwards, el avivamiento de Juan Wesley, el avivamiento también de Evan Robert. Han existido miles de almas. Eso es un avivamiento. Es cuando el Espíritu bautiza a muchas personas y vienen muchas almas a los pies del Señor.
Pero lo que podemos ver durante la historia de la iglesia, que no en todos los avivamientos han existido dones sobrenaturales, no en todos los avivamientos se ha podido ver esos dones que nos habla Primera de Corintios capítulo 12. Pero como yo sé que fueron bautizados, es porque el poder descendió sobre ellos, el poder del Espíritu Santo, y hemos estudiado el bautismo para ser testigos. Y por las almas que han venido del Señor es que nosotros hemos dicho: fuimos bautizados, fueron bautizados, hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Pero ahora, entonces, entendiendo que no en todos los avivamientos han existido dones, han existido esos dones sobrenaturales que habla Primera de Corintios capítulo 12. La pregunta es: ¿cómo yo tengo que creer a todo don? ¿Tengo que creer a todo movimiento sobrenatural? Porque la palabra nos habla y nos dice que hay que probar los espíritus. La palabra dice que también hay un don sobrenatural que trata sobre el discernimiento del espíritu. También la escritura nos habla que tenemos que tener ese discernimiento de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, por la palabra del Señor quisiéramos hablar sobre algunas probabilidades que existe cuando uno ve una persona que está apartada del Señor, o ve ciertas actitudes que uno dice: bueno, Señor, ¿y cómo es que esa persona no te agrada? No hay temor, no vive en santidad, no vive en rectitud. ¿Y cómo es que se manifiestan esos dones? Se manifiesta ese respaldo. ¿Es de Dios? ¿No es de Dios? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Son demonios? ¿Qué es lo que utiliza esa vida? Bueno, para iniciar la palabra del Señor, cuando uno ve la carta a los Corintios, Pablo testifica que eran hijos de Dios, eran hijos legítimos del Señor. Entonces, pero está hablando que había inmadurez en la ciudad de Corintios. Aquellos que habían creído en el Señor habían recibido todos esos dones del Espíritu Santo, habían recibido todos esos regalos de parte del Señor, pero su vida era inmadura, porque dice la escritura que habían celos, habían envidia, habían disensiones. Entonces, alguien puede tener dones sobrenaturales, pero aún ser un niño, ser una persona que no ha crecido para gloria del Señor. ¿Qué más puede pasar en alguien que su vida pareciera apartada del Señor? O bueno, en Lucas capítulo 9, vamos a Lucas, dice la palabra, Lucas capítulo 9, versículo 49. Lucas capítulo 9, versículo 49 dice: entonces, respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Como quien dice: no se lo impidáis, no les pongas restricción, porque el nombre de Cristo, hermano, siempre será glorificado. Alguien puede estar torcido, alguien puede estar apartado, pero si Dios quiere que el nombre de su Hijo amado, el nombre del Evangelio, del reino de los cielos, sea glorificado, entonces se ocurrirá ese milagro, va a ocurrir esa liberación, esa profecía, esa palabra de ciencia. ¿Pero por qué? Pero es porque el nombre de Cristo tiene que ser glorificado. ¿Por qué más? Porque Romanos capítulo 11 versículo 29 nos habla la palabra y nos dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, queriendo decir, los dones, los regalos que
que Dios da, porque el Espíritu Santo, dice Corintios, que Él reparte como Él quiere, y esos regalos que el Espíritu Santo da, entonces son regalos, eso no se quitan, Él los puede dar. Y vuelvo a repetir, y con esto no me vayan a malinterpretar, los dones son maravillosos, son preciosos, y aún Pablo dijo: procurad los dones mejores. ¿Por qué? Porque son parte también de este tiempo, son parte del mover del Espíritu Santo de Dios, que se muevan esos dones sobrenaturales. ¿Cómo voy a decir yo que ya no existen los dones, ya cesaron los dones, si es parte del mover del Espíritu Santo de Dios? Y en este tiempo el que se mueve es el Espíritu Santo, convenciendo las almas, redarguyendo las almas de pecado, y no solamente eso, llenándolas de su gloria, dándoles experiencia y dándole dones sobrenaturales. Entonces la Biblia dice que estos no se quitan, son irrevocables. Pero ¿por qué más? Porque los dones no salvan. Mateo capítulo 7, cuando dice la palabra que allá muchas personas le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos la mano sobre los enfermos, en tu nombre esto, lo uno y lo otro. Y el Señor le va a tener que decir: yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Pero por qué? Es por eso, porque los dones no salvan. ¿Qué es lo que salva? Es una vida de la cual esté dando fruto para gloria del Señor, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando una vida está pegada, como dijo Juan, los pámpanos a la vid, estés limpiado, lleva fruto, y limpiado para llevar más fruto, y en ese fruto el nombre de Cristo es glorificado. Por eso es que se ven esos dones, porque los dones no van a salvar. Y por eso también el mismo Cristo de la gloria dijo: no se alegren, porque en mi nombre los demonios se van, los endemoniados son libres, los cautivos son libres. No se alegren por eso, alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero ¿por qué más que ocurren estos dones sobrenaturales? Porque el Salmo capítulo 68 nos habla de algo muy importante, porque dice la Escritura, dice la palabra en el Salmo capítulo 68 versículo 18, dice de esta manera: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Pero mire cómo dice aquí: y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Dios en su palabra. Y ese salmo es el mismo que nos habla Efesios capítulo 4, cuando dice la Escritura que Cristo dio dones a los hombres. Entonces la misma palabra en Salmo 68, 18 nos está diciendo que Él es el que da dones aún a los malos, a los perversos. Por eso alguien no puede alegrarse si tiene alguna manifestación sobrenatural. Son bonitas, vuelvo a repetir, las anhelamos en nuestras congregaciones, las anhelamos, pero la Biblia dice que Él da esos dones también aún a los perversos, lo da a los malos. ¿Y por qué más también se manifiestan? Porque la Biblia testifica mucho que Dios utiliza a quien Él quiere. Dios utiliza a quien Él quiere. Utilizó a la asna ya de Balaam, utilizó a Judas, que era uno entre los 12, era una persona contada entre los 12 discípulos, una persona que su vida, el mal habitaba en él. Entonces la Escritura dice que Él hizo milagros también, Él se palpó la manifestación
de la liberación, Dios lo utilizó. También dice la Biblia muchas veces que Dios utilizó a las demás ciudades para que fueran y derrotaran a Israel, y Él mismo lo testifica en su palabra. Yo los he utilizado, han sido siervos a Nabucodonosor. Le dijo, Él ha sido mi siervo. ¿Para qué? Para llevar la obra de su palabra. Entonces, si alguien es utilizado es porque Dios utiliza a quien Él quiere. Pero ¿por qué más? Porque Juan 7:31 dice que muchos creían por las señales que Él hacía. Se va a manifestar las señales para que otros crean. Quizás la vida puede estar apartada, pero Dios quería manifestar una señal para que alguien creyera en su nombre. También, ¿por qué más? Porque estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Por eso es que usted va a escuchar de personas que están apartadas del Señor, y esas personas dicen, yo le creí, entonces Dios me dio esto, Dios me dio lo uno, Dios me dio lo otro. Entonces dice, estas señales seguirán a los que creen. Alguien puede creer y Dios en su amor, en su misericordia, manifiesta, da respuesta. Entonces ve esa señal, pero eso no quiere decir que esa persona sea de Dios. Entonces estas son algunas de las respuestas que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Cuando alguien se ve un don, se ve un talento, un ministerio, y uno dice, Señor, ¿cómo es que esta vida está apartada de tu palabra? Y se ve todo eso. Bueno, y también otra cosa, el enemigo es buen imitador. El enemigo puede imitar los dones sobrenaturales también. Porque como digo, así como Dios puede utilizar a cualquier persona, así como Él puede hacer una señal para que alguien crea, así como Él puede manifestarse dándole dones a los malos, como habla el Salmo, así como los dones y los llamamientos son irrevocables, así como un discípulo se le acercó y le dijo, Señor, hemos prohibido a alguno que no eche fuera demonios porque no anda con nosotros. Y Jesús le dijo, no, déjalo, si no es contra nosotros, es con nosotros. Entonces, pero vuelvo a repetir, si Dios en todo eso, lo importante es que nuestra vida esté, nuestro nombre en el libro de la vida. Así que si vemos algún don o una persona puede hacer alguna respuesta de esta, también puede hacer que sea un hijo de Dios y uno diga, es un hijo de Dios, pero va creciendo en madurez. Por eso es que se ven esas actitudes malas, porque va creciendo en madurez. O también esa persona es utilizada por el mismo enemigo, que él es buen imitador. Así que, hermanos, Dios me lo bendiga y nosotros tengamos discernimiento conforme a la palabra del Señor.